Buen día a todos en esta mañana. Es un gusto estar aquí acompañándolos, hermanos. Es una bendición, para mí un privilegio cuando podemos compartir la palabra de Dios. Venimos de bastante lejos, del otro lado del país, California, ¿verdad? El estado dorado, que dorado yo creo que ya no le queda casi ya nada, porque tenemos demasiados problemas allá, ¿verdad? De distinta índole. Cuando íbamos a venir le preguntaba a mi cuñada, bueno, ¿y qué tanta ropa de invierno tenemos que llevar? Porque en esta época allá en California, en el sur, donde vivimos, en el área de Los Ángeles, es bastante fresco, se amanece, a veces es bastante frío. Me dice, un suétercito, me dice, tal vez una vez al año en Florida te pones un suéter, me dice, ahí en el sur de la Florida. Así que ayer cuando llegamos, ¿verdad? El día viernes, sí, el viernes llegamos con eso de las 5 de la mañana, estaba fresco como amanece en California, pero ya después se puso calientito, ¿verdad? Y sentí el sol, y el sol de, bueno, aquí quema un poquito más el sol que en California, ¿verdad? Como que está un poco más hacia el sur, entonces el sol está más cerca del Ecuador. Así que, pero estamos contentos de estar acá, de estar aquí con la familia, y como Javier decíamos, pues teníamos ya bastantes años de no convivir. Yo a una edad muy temprana, pues digo temprana, 19 años, vivíamos en la República de El Salvador, y le dije a mis padres, me quiero ir a estudiar. ¿Y a dónde vas a ir a estudiar? Quiero ir a estudiar a México, Montemorelos, México, nuestro colegio allá, pastor. Fuimos a estudiar teología, estuvimos allá estudiando, así que de esa edad creo que nos separamos y ya poco tiempo, ¿verdad? Y hasta cuando Javier vino aquí a Estados Unidos, a California, que estuvo con nosotros allá una temporada viviendo, pero poco tiempo, ¿verdad? La familia va creciendo y pues vamos formando diferentes vidas y todo ese tipo de cosas. Pero hermanos, como decíamos, estamos contentos de estar acá. Cada vez, hermanos, que a mí se me invita a predicar, yo pongo en oración al Señor qué quiere que Él predique. Porque yo creo, hermanos, que cuando Dios lo utiliza a uno, alguno de ustedes está acá porque necesita escuchar el mensaje en esta mañana. Dios te ha traído por algún propósito especial. Y yo le pido al Señor y le digo, Señor, úsame como instrumento. Porque hay alguien que necesita escuchar. Tal vez una frase necesitas escuchar, si no es que todo el sermón. Pero algo necesitas en esta mañana y el Señor por eso te tiene acá. ¿Por qué no tenemos una oración? Inclinen su rostro. Vamos a pedir la bendición del Señor. Amante Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque estamos aquí reunidos como un grupo de tu pueblo. Somos una familia. No importa, Señor, de a dónde vengamos. Pero todos tenemos, Señor, una misma creencia y tenemos un mismo Padre. Nuestro Padre Celestial, Señor Jesucristo, todos tenemos la experiencia de la salvación. Pedimos, Señor, que en esta mañana te hagas presentes, que podamos, Señor, sentir tu presencia. Y si hay alguien, Señor, que está aquí, Señor, que necesita, Señor, escuchar tu mensaje, que toque su corazón, Señor, que tú prepares ese terreno y tu Espíritu Santo haga la obra. Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué existe, hermanos, la Navidad? Qué época tan bonita, ¿no? Para muchos esta es la época más especial del año, ¿verdad? Por todo lo que surge. Pero hoy en día, hermanos, la Navidad como que ha tomado tal vez un contexto bastante diferente de lo que tal vez fue en su parte original. Hoy en día, hermanos, la Navidad básicamente es un gran comercio. Es una industria billonaria, ¿verdad? Hoy en día, hermanos, es una época especial y que los comerciantes están esperando, hermanos, hacer muchas ventas. Eso es lo que es la Navidad para muchos hoy en día. Irónicamente, hermanos, yo me he dado cuenta que ahora el motivo por el cual surgió esta festividad, que fue Jesús, a Jesús se le ha sacado de la festividad. Ya ni queremos mencionar el nombre de Christmas, que es en inglés. Hoy en día a muchos lugares, negocios, dice ya no digas Merry Christmas, porque eso puede ser una ofensa para alguien. Happy Holidays, ¿verdad? Felices festividades. Es irónico, ¿no es cierto? Que la razón por la cual existe la Navidad, ahora se le quiere sacar la razón principal. Pero la Navidad, hermanos, existe, porque la creencia, ¿verdad?, se hace referencia al natalicio de nuestro Señor Jesucristo. Aunque sabemos nosotros que Jesús, hermano, no nació en esa época, ¿verdad?, cuando se estudia la Biblia. Pero, hermanos, es una alegría, ¿verdad? Y dice el Espíritu Profecía que deberíamos de aprovechar, dice, para hablarles a nuestros hijos acerca de, hermanos, acerca de Jesús, el motivo de por qué existe la Navidad. Acompañado junto, hermanos, con esta festividad, viene otra gran tradición.
Nos gusta dar regalos en Navidad, ¿no es cierto? ¿Y a cuánto no les gusta recibir un regalo? Los niños lo esperan, ¿no es cierto?, con gran ansiedad. Y cuando se coloca el árbol, ¿no es cierto?, y están los regalos ahí abajo, muchos niños están esperando que llegue ese día tan ansiado. Y muchos preguntan, ¿y cuándo va a ser? ¿Y es ahora? No es mañana. Y al día siguiente ya es ahora, ¿no? Y así se va, ¿verdad? ¿No es cierto?, todos los días. Y cuando yo pienso de dónde nació esta tradición de dar regalos, yo digo, bueno, tiene que estar atado también a la Navidad. Jesús dice la palabra de Dios que nació y llegaron, dice que unos magos del oriente. ¿Y ellos qué es los que traían? Traían regalos. Así que la Navidad también es digamos, una época para dar regalos. Dar, ¿verdad?, ¿no es cierto?, un reconocimiento. Mostrar cierto afecto, cierta alegría, lo que sea, hermanos, y dárselo a otra persona. Interesante, hermanos, que esto de dar regalos, ¿verdad?, este acto de bondad, dadivosidad, parece que es bastante inherente en el ser humano. Ese aspecto de dadivosidad no es algo, hermanos, que existe en el reino animal. Esto es algo, ¿no es cierto?, muy humano que nos distingue, ¿verdad?, como seres creados de Dios. En la Biblia también, hermanos, hay ejemplos de dar regalos, de ser dadivosos. Y por varias diferentes razones. Un ejemplo de esos es, hermanos, ¿se recuerdan la historia de Jacob? Jacob dice que había huido, ¿no es cierto?, de su hermano Esaú. Se había ido a la tierra de su madre. Y cuando años después regresaba, con toda su familia, ¿verdad?, sus ovejas, su hermano vino a encontrarlo. Y lo que se le dijo a Jacob, le dijeron, viene tu hermano Esaú con 400 hombres de guerra. Eso, hermanos, no era una corte de recibimiento. Y le entró miedo, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hizo Jacob? Empezó a mandarle regalos, ¿verdad?, en 3 grupos, queriendo apaciguar, ¿no es cierto?, ¿verdad?, el enojo que su hermano tenía después de muchos años. En la Biblia también se menciona también muchas veces que el regalo, hermanos, puede ser para obtener un favor especial de una persona. Nos dice ahí en el libro de Reyes, Primero Reyes, ¿se acuerdan el caso de Naamán? Padecía de lepra. Y su criada le dijo a su esposa, allá en Israel hay un profeta que le puede sanar al rey, aquí al centurión, al general. Así que Naamán fue a buscar a Eliseo. ¿Y qué es lo que dice que llevaba? Llevaba, hermanos, muchos regalos. Oro, plata, vestidos. Así que muchas veces los regalos parece que se pueden utilizar o alguien los puede utilizar, ¿no es cierto?, para lograr el favor de alguien. También, hermanos, los regalos se pueden usar para conquistar, ¿no es cierto?, el afecto de una persona especial. Abraham tenía una gran preocupación. Su hijo, el hijo de la promesa, Isaac, había llegado a la edad madura para casarse. Y su preocupación era, no quiero que mi hijo se case con ninguna de las mujeres que vivían, ¿no es cierto?, en la área. Así que le mandó a buscar esposa. Y mandó, ¿no es cierto?, a su siervo. Y a la tierra, ¿no es cierto?, de la familia de su madre. Y allá fue el siervo y llevaba, ¿qué cosa? Regalos de la dote. Y llevaba muchos regalos. Tenía que hacer una buena impresión a la familia de la futura novia. Así que llevó, dice, ¿verdad?, todos los regalos. Así que hay muchas razones, ¿no es cierto?, por las cuales se puede dar regalos. Pero ¿con qué espíritu nosotros como cristianos deberíamos, hermanos, dar un regalo? Hay un principio que muchas veces lo estudian los científicos sociales. Y es lo que se le llama el principio de la reciprocidad, ¿verdad? Ese espíritu de dar. ¿Por qué regalamos? Dice, si regalamos con el interés, dice, de recibir algo a cambio. Muchas veces puede ser que ese sea nuestro motivo. Damos, pero esperamos que al mismo tiempo, ¿qué cosa? Nos regrese, ¿verdad? En alguna manera. Muchas veces, ¿no es cierto?, nos sentimos obligados a corresponder cuando recibimos un regalo. Alguien te da inesperado algo, ¿verdad? Mire, pensé en ti, te regalo esto, y nos que sentimos un poco, ¿no es cierto? Bueno, como que me siento obligado, como que ahora tengo que corresponder, ¿no es cierto?, a esa persona. Pero ¿qué es lo que nos dice acerca de la Biblia, hermanos, acerca de dar? Mateo 10:8. De gracia recibiste, dice, dad de gracia.
¿Recibes algo acaso? Algo dice, tal vez inesperado, no lo merecías, no lo esperabas, pero dice, en ese mismo sentido también tú deberías, dice, ¿qué cosa? Dar a las demás personas. ¿Cuál habría sido, hermanos, el regalo más grande que Dios nos ha dado a nosotros como seres humanos? Jesús, hermanos, es el regalo más significativo que Dios dio a la humanidad. Mire lo que 700 años antes de su nacimiento, Isaías, hermanos, ya había anunciado el nacimiento de Jesús. Lo anunciaba como una dádiva. Y en la lectura bíblica que tuvimos en esta mañana, que la voy a leer de nuevo, Isaías 7:14, dice, por tanto, dice el Señor mismo os dará señal. He aquí, dice, la Virgen concebirá y dará luz a un hijo, y llamará su nombre, dice, Emmanuel. ¿Qué habrá significado para el Señor nuestro Padre, Dios nuestro Padre, haber dado su Hijo a la humanidad? ¿Qué habrá sido ese significado, hermanos, desprenderse de su Hijo? ¿Qué habrá sido, hermanos, ese significado profundo que Jesús mismo dejara, hermanos, la corte celestial para bajar, hermanos, a este mundo? ¿Lo comprendemos nosotros, hermanos, lo que significó esa separación? No solo del Hijo y del Padre, pero también del mismo Hijo, hermanos, de hacer un sacrificio y de dejar las cortes celestiales. ¿Qué significará, hermanos, el nombre Emmanuel? La misma palabra de Dios, hermanos, ahí lo dice en el texto. Dios con nosotros. Y ese significado, hermanos, tiene un significado muy profundo. Dios con nosotros, hermanos, eso era el cumplimiento de una reunificación con el Padre Celestial. Adán, hermanos, tuvo, hermanos, la experiencia de convivir con el Padre, convivir con Jesús, estar juntos, ser enseñados. ¡Qué privilegio! Pero con la introducción del pecado, hubo una separación. Y esa separación Adán, hermanos, la experimentó. Una pérdida grande de una relación que tenía él en su vida. Y cuando se le dio a él la promesa, Génesis 3:15, la primera promesa bíblica, y la promesa, hermanos, en Isaías, hermanos, eso, hermanos, era una reunificación de algo perdido. Mire, una de las cosas que a veces con mi esposa nos gusta mucho pasear, nos gusta ir a visitar mucho a las misiones que existen en California. Cuando llegaron los españoles por aquel lado, fundaron, hermanos, en los 1700, cuando empezó la fundación, el padre Junípero Serra, que fue el que fundó, fundaron 21 misiones. Partiendo, ¿no es cierto?, de la Baja California, del lado de México, llegaron a la Alta California, y empezando, hermanos, por la ciudad que ahora de San Diego, que ahí se llamó la primera misión en el lado de California, el lado estadounidense, San Diego de Alcalá, hasta más arriba de San Francisco, la última misión que se llama allá en California, San Francisco de Solano. Y nos gusta visitar mucho las misiones, esas arquitecturas antiguas. Pero uno de los lugares que a mí me gusta visitar dentro de la misión es donde está el cementerio. Porque me gusta leer las lápidas. Me gusta ver, hermanos, nombres, y cuando veo los años, fulano de tal nació en los años 1800 y algo. ¡Wow!, digo yo, estar enfrente de esa lápida. Y cuando vamos a un entierro, y ahora pues los cementerios nuestros, ¿verdad?, no son mucho como los cementerios tal vez donde crecimos muchos. Están las placas. Y ahí, hermanos, me gusta estar leyendo y me gusta leer de los que fueron más antiguos. Pero hace años fuimos a un cementerio allá, muy popular allá en el área de Los Ángeles, y una placa que a mí me llamó la atención. De una joven adolescente que falleció, ahí decía el nombre. Pero lo que me llamó la atención es que aparecía el año de su defunción, como 1991 o 94, más o menos. Pero no tenía el año cuando falleció. Y abajo yo digo, tal vez su familia o su madre escribió la leyenda. Te fuiste, pero no te has ido de nuestro corazón. Siempre te tendremos.
Su familia no quiso poner cuándo murió, porque para ellos jamás murió en el corazón de ellos. ¿Has tenido tú la pérdida de algo? ¿De una relación? ¿Alguien que fue muy significativo en tu vida? ¿Añoras todavía tú algo, alguna relación que tú tuviste con alguien? ¿Algún padre, alguna madre, algún hermano, algún tío, un primo? ¿Cómo se añora, no es cierto, lo que hemos perdido? No podemos, hermanos, nosotros añorar algo que tú nunca has experimentado. Algo que tú no tuviste, no lo vas a añorar. Adán, hermanos, sintió la pérdida de esa relación con Dios. Y para él, esa reunificación, esa promesa, hermanos, era algo anhelado. Volver a tener esa relación cercana que tuvo, ¿no es cierto?, con su creación. Jesús, hermanos, al venir a este mundo, vino a cerrar esa brecha de separación que existía. A tener otra vez ese acercamiento y a tener, hermanos, esa convivencia que se había perdido hace muchos años con la introducción del pecado. Se cuenta, hermanos, la historia de una adolescente, hija de un pastor. Y nos dice que es una muchacha universitaria y para las Navidades decidió ir a estar con su familia, con su padre y con su madre. Y dice la historia que llegó el día de la Navidad, estaba el árbol de Navidad, estaban los juguetes. Llegó el momento que tenían que abrir los regalos. Un momento especial, todos se reúnen en la sala a abrirlo. Y cuando iba a llegar ese momento, sonó el teléfono. Y se contestó el padre. Y la llamada era para el padre, el pastor. Y se le comunicó al pastor que lo necesitaban urgentemente para que fuera a un hospital. Porque había una adolescente que había querido suicidarse. Y esta joven dice que pensó, bueno, ¿y por qué tiene que ser en este momento tan especial? Y a veces uno verá al pastor que no entiende la vida de los pastores, hermanos. Yo digo, la vida del pastorado es 24 horas, ¿verdad? Donde se le llame, ahí tiene que ir la persona, ¿verdad? Y yo he trabajado muy de cerca con otros pastores y digo, wow, qué vida más tremenda. Pero sucedió eso. Una llamada, pastor, tiene que venir al hospital. El pastor le dijo a su hija que había llegado de visita, ¿por qué no me visitas? ¿Por qué no vas conmigo? Que la acompañara al hospital. Iba en el automóvil en dirección al hospital. Y esta joven pensaba, ¿y por qué en la Navidad? ¿Por qué esta chica adolescente decidió quitarse la vida en la Navidad? En una época tan especial. ¿Qué es lo que estará faltándole en su vida? ¿Verdad? Dice la historia que llegaron, entraron al cuarto y cuando entraron dice que esta muchacha se quedó estupefacta. Casi desfalleció. Una jovencita, dice, en la cama, con muchos tubos y con ventas. Hermanos, déjeme decirle algo. Dijo el pastor, yo trabajo más en el área de relaciones familiares y trabajo más en el área de salud mental. Y trabajo, hermanos, con muchas familias con adolescentes. Y seguido, hermanos, me toca trabajar con familias los cuales sus hijos han querido suicidarse. ¿Saben ustedes la causa número 1 de muerte en los adolescentes en los Estados Unidos? Número 1, hermanos, accidentes de tráfico. Pero número 2, suicidio. Número 2, jovencitos que se han querido suicidarse. Y uno dice, ¿qué puede llevar a un adolescente, hermanos, a quitarse la vida? Jovencitos de 14, 15 años. Hoy en día, hermanos, no sé si aquí en Florida es igual, pero ya en California hay leyes muy serias en cuanto a eso del suicidio. Si un jovencito en la escuela solo menciona, es que me siento mal y creo que me voy a suicidar, inmediatamente
llaman a una ambulancia o llaman a la policía. Y se lo lleva a un hospital por 72 horas. Y en esas 72 horas usted pierde sus derechos de padre. Usted no puede sacar a su hijo. Aunque usted le ruegue, le dijo, no, lo siento, 72 horas por la ley del estado en California, tienen que quedar adentro, en observación. Y muchas veces se quedan hasta 10, 12 días. ¿Verdad? Tuvimos un caso en nuestra iglesia de una hermana, su hijo adolescente, pasó 12 días en el hospital. Pero hermanos, es increíble cómo esto existe hoy en día en los adolescentes. Y uno dice, bueno, ¿cómo puede ser que estos muchachos tan jóvenes, teniendo toda la vida por delante, no teniendo las responsabilidades de un adulto y pensando en suicidarse? Pero llegaron ahí, dice, y esta chica universitaria vio a esta joven. Y se sentó en la cama. Y esta joven dice que le tomó la mano y esta joven empezó a hablar. Esta joven le decía que se había querido suicidar porque se sentía, dice, muy indefensa. Se sentía, dice, que sola en la vida. Qué irónico, ¿no es cierto? Que hay veces, hermanos, estamos en familia, vivimos en comunidad, vivimos en casa, tenemos padres, tenemos esposas, tenemos hijos y muchos nos sentimos solos. Jóvenes que hoy en día, hermanos, nuestros hijos, hermanos, viniendo a la iglesia, creciendo con nosotros, y se siente, hermanos, que no los entiende nadie. Ayer hablábamos con Javier, mi hermano, acerca de eso alarmante, hermanos, de cómo muchos de nuestros jóvenes están saliendo de la iglesia. A la edad de la decisión deciden ya no venir a la iglesia. Y eso es preocupante, hermanos. Lo es. Porque yo digo, hey, voy a estar yo en la iglesia adorando, hablando la palabra, enriqueciéndose, aprendiendo buenos conceptos, ¿no es cierto? Participando de lo que es lo hermoso de la iglesia, pero mis hijos allá afuera, como que se ha perdido algo demasiado grande. Hay que hacer algo. Pero esta joven le decía a esta muchacha, me siento sola y indefensa. No tiene sentido mi vida. Me siento sin esperanza y como que la vida no tiene propósito. Nos dice la historia que esa noche en el hospital esta muy joven estudiante le compartió a esa chica en la cama la razón por qué tener esperanza en la vida. A pesar de que muchas veces, hermanos, la vida puede ser complicada, a veces, hermanos, tal vez la vida no tiene sentido, no sabemos hacia dónde va, o llevamos tal vez amargura muchas veces en la vida, y amarguras, hermanos, que vienen de años en la adolescencia, o en otro tipo de situaciones, pero tal vez a pesar de todo eso, hermanos, hay un propósito en la vida. Y le habló, hermanos, del propósito, hermanos, de lo que es tener a Jesús y a Dios en el corazón. Nos dice la historia que esa noche cuando regresaban a casa, pastor y su hija, esta chica, y ustedes saben cuando hay una experiencia de esta naturaleza, como que a veces nos quedamos un poco callados, ¿verdad? Y cuando vamos juntos callados es porque vamos meditando en algo, pensando la impresión que nos hizo. Pero esa noche nos dice que esta joven estudiante dice, siendo, hermanos, el día de la Navidad, entendió, hermanos, el significado de esta fecha especial. Entendió, hermanos, el significado de lo que es Jesús. Lo que Jesús, hermanos, puede hacer en el corazón. Cuando, hermanos, le abrimos nuestro corazón al Señor. Isaías, hermanos, 9:6. Mira qué hermosa esta descripción que se hace de nuestro Señor Jesucristo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su nombre. Y da varios títulos ahí a Jesús. Y se llamará su nombre, dice, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hermanos, qué títulos que se le usa al Señor. Consejero. ¿Tienes tú problemas? Todos aquí tenemos problemas, ¿no?
Un problema que todos tenemos de dinero siempre. Siempre nos hace falta dinero, ¿verdad? Hasta el que gana demasiado, hermanos, hay un problema de dinero, no quisiéramos tener más. Pero el Señor dice que es un consejero. ¿Necesitas tú hablar con alguien? Jesús, hermanos, es el consejero admirable. El Señor te puede dar, hermanos, las instrucciones que necesitas para tu vida. Órale al Señor. Ábrele tu corazón. Cualquier decisión que vayas a hacer en tu vida, consúltala con el Señor. No hagas ningún movimiento hasta que el Señor te dé la confianza y la seguridad de cuál es la siguiente. Miren, muchos hermanos, en la vida hemos hecho decisiones tal vez insignificantes, pero que nos cambiaron el rumbo de la vida, para bien o para mal. Jesús, hermanos, el Señor es el mejor consejero a través de su palabra, a través de cómo el Señor muchas veces te ayuda a pensar, a tomar decisiones. Dios fuerte. ¿Te sientes débil? ¿Te sientes impotente? Jesús, hermanos, puede venir al rescate. Muchas veces, hermanos, tal vez queremos emprender algún tipo de obra. Tal vez, hermanos, queremos superarnos, queremos, hermanos, a tomar un nuevo rumbo. Pero nos sentimos, hermanos, incapaces. Sentimos, hermanos, que tal vez no tenemos la inteligencia. Sentimos que nos hace falta tal vez la energía, ¿verdad? Las ganas para hacer las cosas. Tenemos los buenos motivos, pero nos sentimos impotentes, incapaces. Haz del Señor tu fortaleza. Que como dijo Pablo, hermanos, en mi debilidad, ¿qué cosa? Está la fortaleza. En el Señor. Muchas veces, ¿no es cierto?, aún en las cosas ministeriales. Tal vez conoces a alguien que necesita oír la palabra de Dios, pero me siento impotente de hablarle de Dios. De sentarme, de decirle confía. El Señor te va a dar las palabras. Padre eterno. Quizás, hermanos, aquí varios crecimos, hermanos, en ausencia de un padre terrenal. Mire una cosa, estaba leyendo unas estadísticas. Hoy en día, hermanos, hay muchos problemas, ¿no es cierto? Hace poco tuvimos, hermanos, en las noticias, ustedes se dieron cuenta el problema que sucedió allá en Ferguson, Missouri. Cuando se mató a este joven, ¿verdad?, por un policía. Y después, hermanos, vino el veredicto y después vino ¿qué cosa? Los disturbios en la ciudad ahí de Ferguson. Increíble. Allá en Los Ángeles nosotros tuvimos algo parecido en el año 91. Rodney King, si recuerdan ustedes los que estaban en esa época. Y yo estaba en esa época ya viviendo en Los Ángeles. Y estaba trabajando cerca donde empezaron los disturbios. Vea qué bueno que los que trabajaban nos dijeron, mejor váyanse. Yo estaba trabajando, hermanos, en una área más que todo afroamericana en esa época. Trabajaba como consejero en un colegio comunitario. Pero ellos ya sabían el relajo que se iba a hacer. Así que nos dijo ahí, mejor váyanse. Yo de derecho a mi casa, yo no tenía nada, ningún negocio que hacer ahí. Y fueron 3 días de disturbios, quemando negocios, hermanos, y personas que fallecieron, cosas muy feas. Pero uno de los problemas grandes que tenemos en Estados Unidos y que casi no quiere hablar la gente, por las agendas políticas que existen, y que existen muchas veces en la experiencia, hermanos, de las áreas menos privilegiadas, es el problema, hermanos, de los padres solteros, los single parents, como le llaman en inglés. Hermanos, la estadística que estaba leyendo últimamente es casi el 40% dice de hoy en día de jóvenes nacen de un solo padre, queriendo decir que se crían con un solo padre, usualmente la mamá. Hay muchos jóvenes, hermanos, que se crían sin su padre. Y de eso casi no se habla el impacto que está teniendo en la vida de las personas. Tal vez varios acá, hermanos, tuvimos esa experiencia por cualquier motivo. Quizás te criaste con tus abuelos. Pero también yo me he dado cuenta, cuando trabajo con familias, que muchas veces, hermanos, crecemos con los 2 padres. Pero muchas veces crecemos con un padre que es físicamente o emocionalmente ausente. Ahí están, pero no hay una convivencia. Y eso, hermanos, puede ser una experiencia de varios que después nos repercute en la vida. Yo he conocido, hermanos, personas adultas, 40, 50 años, que me dicen ellos, hermanos, y hombres, caballeros,
Me dice, a mí me hizo mucho falta haber crecido con mi padre. Hace años, recuerdo, joven, no, muchacho, ya queda como de 40 y tantos años. Y cuando él casó era el Día del Padre, iba a cantar y él dijo su experiencia. Dice, por favor, cuídenme al pastor, el que era el pastor de nuestra iglesia en esa época. Él es como mi padre, yo no crecí con padre y para mí es como mi padre. Lo resentía todavía esa ausencia que tuvo. Si tú tienes esa experiencia todavía, o todavía tú tal vez resientes algo que no tuviste como un padre, déjame decirte que el Señor quiere ser tu padre. Quiere darte ese confort. Por eso que uno de los títulos de Jesús dice Padre Eterno. Y eso quiere decir que siempre va a estar con nosotros. A veces me ha tocado hablar, donde trabajo, estuve un tiempo dando me pidieron que diera clase de padres, pero solo a hombres, ¿verdad? Casi siempre pues era en grupo y casi siempre cuando lo había hecho había sido mayormente damas las que asisten. Pero se me pidió que empezara un grupo a trabajar con hombres, padres. Y me gusta hablar, hermanos, cuando somos, porque muchas veces me gusta hablar en la realidad y tal vez voy a decir en la crudeza de que muchas veces como hombres nos hace falta con nuestros hijos, ¿verdad? Esa muestra de afecto. Y me he encontrado con muchos hombres, especialmente si venimos de Latinoamérica o crecimos en hogares donde tal vez existe más la rigidez, hermanos, que me he encontrado, hermanos, con padres que mientras los hijos son pequeños no hay problema en abrazarlos y besarlos, pero a cierta edad como que ya no se puede y ya no se muestra mucho afecto. Y más aquí en Estados Unidos, los hijos empiezan en una dirección y nosotros nos quedamos en la misma o en otra y después aparecen los hijos como ni los conocemos. ¿Y de dónde salió este muchacho con esas costumbres? ¿Y por qué piensa en esa manera? Hay mucho trabajo que hacer con la familia, ¿verdad, pastor? Por eso que estamos trabajando en esa edad, en esa área. Pero dice que el Señor quiere ser tu Padre. Quieres que tengas ese sentimiento. Si tienes un sentimiento de ausencia y de pérdida, el Señor quiere darte ese confort. Príncipe de paz. ¿Estás preocupado o estás confundido? ¿Sientes que llevas una carga tal vez muy pesada? El Señor te quiere dar paz en el corazón. Y miren ustedes que la paz de Dios no es como el mundo la da. Jesús así lo dijo. Interesante, hermanos. Cuando vienen las debacles económicas aquí en Estados Unidos, hay un problema ya en la bolsa de valores, famoso Wall Street. ¿Se acuerdan ustedes en el 2008 cuando empezó esta recesión? Millonarios, hermanos, se quitaron la vida. De la noche a la mañana perdieron todo su dinero en papel que tenían. Y se han hecho estudios que cuando la bolsa de valores, hermanos, está buena en su apogeo, la gente está haciendo dinero, la asistencia en las iglesias baja. Pero cuando la bolsa de valores se pone mal, ¿verdad? La gente empieza a regresar a la iglesia, ¿verdad? Mire, la paz del mundo es cuando la cuenta bancaria, ahí está, no me preocupo. Cuando el trabajo está seguro, ¿verdad? Cuando los hijos están bien, ¿verdad? Todavía no están revelando. Pero esa no es la paz de Dios. La paz de Dios es cuando tienes problemas y no sabes, pero el Señor te da la tranquilidad. Qué hermoso, hermanos, lo que dice el rey David. Acostarse, dice, y tener ese sueño apacible. Tener la paz de Dios. ¿Verdad? Qué hermoso. El Señor quiere, hermanos, darte paz en tu corazón. Jesús, hermano, es alguien que nos entiende a nosotros. Cuando alguien, hermanos, no tiene a Jesús en el corazón, hay un vacío en la vida. Y muchas veces, hermanos, como seres humanos, esos vacíos los queremos llenar con las cosas equivocadas. Hay muchos hermanos que los llenan tal vez con adicciones, drogas. ¿Qué problema tenemos hoy en día con la marihuana? Familias, hermanos, muchachos de 14, 15 años fumando marihuana. Me toca hablar muchas veces con familias que están enfrentando ese problema. ¿Y qué puedo hacer? Y los muchachos, no, si esto es bueno. Alguien les ha dicho que eso es bueno. Otros hermanos quieren llenar, hermanos, esos huecos en la vida
En la ansiedad de buscar dinero y hay que tener más y hay que acumular. Otros hermanos caen en el problema, ¿no es cierto?, de la sexualidad. Una vida, hermanos, sexual desenfrenada. Otros hermanos que andamos de fiesteros todo el tiempo. Hay gente que nunca puede estar sola. Tiene que estar en actividad, ¿verdad? Y tiene que estar ahí. Y llega el viernes en la noche, ¿verdad? En el mundo o lo que sea y tenemos que estar en la fiesta. En el nightclub. Porque eso es lo que nos da vida. Se quiere llenar con eso. Otros lo queremos llenar a veces, muchas veces queriendo lograr, ¿no es cierto?, carreras profesionales. Sentimos que hay un vacío. En esta vida, hermanos, no necesitamos sentirnos vacíos. Dios ya le dio la solución a nuestros problemas. Y esa solución, hermanos, es, dice, Emmanuel. Dios, hermanos, con nosotros. No un Dios, hermanos, que está no solamente a tu lado, pero un Dios que tú lo sientes y lo vives en tu vida. Esta Navidad, hermanos, debería ser un momento para que meditáramos, hermanos, en el regalo más grande que Dios le dio a la humanidad, que es el nombre, y no solo el nombre, pero la persona de Jesús. La Navidad, hermanos, el árbol de Navidad, con todas las luces y todos los regalos. Es más, hermanos, que comer tamales. Digo tamales porque allá comemos muchos tamales allá, ¿verdad? Somos centroamericanos, muchos mexicanos, así que entrémosle a los tamales. Yo no sé qué es lo navideño que ustedes aquí comen más típico, ¿verdad? Pero allá abundan mucho los tamales, así que es la época de andar comiendo tamales allá. Es más que andar comiendo tamales, hermanos. O más que comer tu comida típica. O el pastel de calabaza, ¿verdad? No sé si aquí es común, allá pues también, pastel de calabaza, estar comiendo en esta época. La Navidad, hermanos, es para recordar a Jesús y su viaje, hermanos, del cielo a Belén. Y lo más importante para nosotros, hermanos, es lo que significa el sacrificio de Jesús para nuestras vidas. Tal vez, hermanos, en esta Navidad sea un momento de alegría, ¿no es cierto? Rodeados de amigos, familiares. O tal vez para varios acaba de ser un momento de tristeza. La pérdida tal vez de un ser querido. La pérdida tal vez de un trabajo. La pérdida, hermanos, de una amistad. La pérdida de una cuenta bancaria. Yo no sé, hermanos. Pero no importa, hermanos, la circunstancia en la que nos encontremos. Siempre, hermanos, podemos celebrar algo especial en esta época navideña. Y celebrar, hermanos, el hecho de que hemos recibido el regalo más grande que el Señor nos pudo haber dado. Es el don de Jesucristo. Pero quiero enfatizar algo, hermanos. Tú no puedes añorar lo que nunca has tenido. No puedes sentir la ausencia de algo ni la nostalgia si no lo has vivido. Si nunca has tenido una experiencia personal con Dios y Jesús, no puedes añorar esa relación si no la has experimentado. Hermanos, qué hermoso es tener esa relación. Y saben ustedes que en mi vida personal, el convivio más íntimo, por decirlo así, que yo he tenido con el Señor, ha sido, hermano, a ciertas horas particulares del día. Quizá varios de ustedes lo experimentan y lo hacen. ¿Saben ustedes cuáles horas son esas? Las horas de la madrugada. ¿Tienes tú tu convivio con el Señor? Hay unos que nos levantamos a la carrera. Y cuando tenemos hijos de escuela, como que ahí es un ejército, todo el mundo mover a todo el ejército. Mire, hermano, yo te hago una invitación. Convive con el Señor. Levántate en la madrugada a convivir con el Señor. El Señor te habla en las horas silencias de la noche. ¿Saben ustedes que yo había perdido ese convivio con el Señor? Y este año, hermanos, tuve ese reencuentro. Y el Señor, hermanos, se manifiesta, te habla. Me dice en inglés, believe me, créanme. Señor se manifiesta. ¿Y saben ustedes cómo el Señor me regresó?
Como el Señor me llamó y me dijo, Saúl, ¿qué pasó contigo? Ya no nos encontramos. Principio de año, un tío que vive allá en el área de Los Ángeles, habla a su esposa, habla con mi esposa. Y me dice mi esposa, mira, habló tu tía, mi tía Rita, se llama ella. Dice que si le podemos cuidar al perrito porque van a ir de paseo allá a El Salvador, a las Navidades el año pasado. Y si le podemos cuidar el perrito pequeño. Yo le digo, pues está bien, los muchachos pues les va a gustar y todo. Así que van y nos dejan el perrito y antes ella nos dan las instrucciones. Un perro muy educado, ¿verdad? Pero me dio 3 instrucciones ella, me dice, o una instrucción muy especial. Me dice, hay que sacarlo afuera para que haga sus necesidades, ¿verdad? Pues tiene que hacerlo. Y me dice, tiene que sacarlo 3 veces al día. En la mañana me dice a las 6 de la mañana. De ahí como en la tarde, como a las 3. Y en la noche antes me dice, como a 8 o 9 de la noche, sácalo de nuevo. Bueno, había que sacar el perrito. ¿A quién creen que le tocó levantarse a las 6 de la mañana a sacar ese perro? Adivinaron bien. La esposa no se levantó. Los hijos durmiendo. Alguien tenía que hacer el sacrificio. Así que yo a las 6 de la mañana, por sí pues yo me levantaba como esas horas, pero me levanté ya con un propósito. 3 semanas. A las 6 de la mañana. Todos los días. Aún el sábado y el domingo. Temprano. Pero hermanos, ahí fue donde Dios me tocó y me dijo, que Dios me dijo, hey, si te puedes levantar a las 6 de la mañana a sacar un perro, ¿por qué no te levantas a hablar conmigo? A veces, hermanos, Dios usa ilustraciones o eventos por accidente o con propósito para querer llamarte de nuevo. Hermano, ¿verdad? En mi iglesia también están haciendo los 40 días de oración, ¿verdad? Me di cuenta, ¿verdad? Ni sabía yo. ¿A qué hora se levantan? A las 5. Ah, pues yo a esa hora me levanto. Pues ya he estado en oración, le digo. Ya pasé los 40 días. Pero hermano, yo te hago esa invitación. Dios con nosotros, hermanos, no es un título. Dios con nosotros es que esté en tu vida. Pero el Señor llega a tu vida porque tú le abres la puerta. Créeme, hermanos, que cuando tú le abres la puerta y convives con el Señor, no te dan ganas en la mañana, órale al Señor que te dé ese deseo. Tienes un problema de sueño, ¿verdad? Que hay muchos que tenemos un problema de sueño, ¿verdad? Mira, hermanos, cuando el Señor le dice esto al Señor, Señor, yo quiero convivir contigo, el Señor te va a despertar. Y despiertas lúcido. Y hay veces despiertas con un himno en la mente. Yo sé que, el Señor me está diciendo, hey, es hora. Cuando yo empecé, hermanos, este acercamiento con el Señor me trajo de arriba para abajo, a veces a las 2 de la mañana, arriba, 3 de la mañana, arriba. Y después le dije al Señor, Señor, dame una hora estable, quizás como a las 5 de la mañana. Y el Señor ha sido, hermanos, ha sido bondadoso. Verá, aunque pongo el despertador, pero ahora antes del despertador, ahí está. Verá, el Señor dice, esta es la hora. Hermanos, hace al Señor Emmanuel. Esta Navidad, hermanos, yo sé que en estas épocas a veces nos hacemos, ¿no es cierto?, nuevas metas, ¿verdad? What is your proposition for next year? Lo dicen a uno en inglés. ¿Qué te has propuesto? Para muchos, voy a regresar a la escuela. Otros, bueno, no sé, tal vez conseguirme un mejor trabajo. Haz tu propuesta de tener ese acercamiento con el Señor, de buscarlo en oración. Ese, hermanos, es el sentido de la Navidad. Podemos corresponderle al Señor, hermanos, no solamente dándole a Dios, pero también dándole, ¿no es cierto?, a nuestro prójimo. Dándole al Señor, ¿no es cierto?, nuestros talentos, ¿verdad? Esos dones que el Señor nos ha dado. Esta mañana, hermanos, es tan especial y viniendo de tan lejos. Es mi deseo, hermanos, y oración, hermanos, que yo no los conozco, ¿verdad? Pues a ninguno de ustedes, ¿verdad? No conozco tus problemas. No conozco en qué estado espiritual estás. Todos pasamos, hermanos, por altibajos espirituales. Y muchas veces estamos sentados en estas bancas, pero la mente está en otro lugar. Estamos acá, pero los deseos están por otro lado. Yo no sé cuál es tu condición.
Pero yo te quiero decir en esta mañana, deja que el Señor trabaje en tu corazón. ¿Te sientes confundido? Búscale al Señor como tu consejero. Estás, hermanos, en una situación, en una relación equivocada. Dile al Señor, hermanos, que te dé la fortaleza a tomar, hermanos, el camino que el Señor quiere. ¿Estás teniendo problemas matrimoniales? A veces no nos entendemos, ¿no es cierto?, con la esposa, y a veces tenemos muchos años, pero ahí como que somos agua y aceite muchas veces. Dile al Señor que haga la diferencia. ¿Problemas con tus hijos? ¿Rebeldía con tus hijos? ¿No entiendes a tus hijos? ¿Ya no quieren venir a la iglesia? Hermanos, ora al Señor. Pero para que el Señor te dé una respuesta tienes que hacerlo en Manuel. Tienes que hacerlo el Dios de tu vida. No es un Dios de concepto, pero es un Dios que tú lo sientes. Dios los bendiga en esta mañana. ¿Verdad? No sé, pastor, si van a cantar un himno final o oramos directamente. Vamos a orar, hermanos. ¿Por qué no nos arrodillamos en esta mañana? Vamos a buscar al Señor. Vamos a pedir una oración especial. Y vamos a colocarnos de rodillas. Amoroso Padre que estás en los cielos, Señor. Estamos agradecidos, Padre Santo, porque nos has dado a nuestro Señor Jesús. Estamos en una época especial. Pero no queremos, Señor, ser partícipes tal vez del comercialismo, o no deberíamos de ser solamente ser partícipes de la comercialización, Señor, de esta época especial. Queremos, Señor, hacerte una invitación. Que vengas a nuestras vidas, pero también queremos nosotros acercarnos a ti. Tú conoces, Señor, aquí, la iglesia aquí presente, nos conoces a cada uno individualmente. Nos conoces por nombre. Sabes, Señor, nuestras dolencias. Sabes nuestras necesidades. Sabes, Señor, qué es lo que añoramos y qué es lo que anhelamos. Pero queremos encontrar, Señor, esa paz que solamente tú puedes dar. Que este año, Señor, que está por terminar y empezamos uno nuevo, que sea un año, pero no como los demás. Que sea un año donde caminemos más cerca contigo. Que realmente, Señor, tú seas nuestro compañero de la vida. Que nuestro corazón, Señor, sea tu trono, Padre Santo. Bendice, Señor, a cada familia, cada joven, cada niño que aquí está en esta mañana. Queremos entregarnos, pero más que todo queremos agradecerte. Queremos darte gracias, Padre, porque hace miles de años tú ya habías preparado, Señor, a nuestro Señor Jesús, Señor, para poder entablar, Señor, o tal vez restaurar esa relación que se había perdido. Nos diste esa esperanza, pero también nos has dado salvación. Dice a la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga mucho.